traído aquí a Andrés Bello antes de nada porque esta foto que aparece aquí es mía. Me encontré con la escultura hace tan solo 2 semanas paseando por uno de los parques de Madrid, la dehesa de la Villa, y me sorprendió porque yo no sabía que estaba ahí esta escultura de Andrés Bello. Y le hice la foto y pensé enseguida que tenía que arrancar con él porque me parece muy significativo de este mismo encuentro. Creo que Andrés Bello es una figura fundamental en lo que tiene que ver con precisamente la preocupación por el lenguaje común, por el castellano. Fue un defensor a ultranza de que efectivamente eso tenía que ser así. Enemigo de los enemigos de los modismos propios de América, y en eso fue un adelantado absolutamente, porque hoy ya lo tenemos perfectamente resuelto con todas las academias de la lengua que comparten y compartimos diccionarios y gramática, ¿no? Y Andrés Bello no solamente fue un gran erudito y un pionero que podría servirnos perfectamente, desde mi punto de vista, para embanderar lo que nosotros hacemos, sino que además efectivamente tiene frases específicas sobre lo que nosotros hacemos. Aquí he sacado todo lo que no sea claridad y buen uso idiomático es estorbo a la difusión de las luces, a la ejecución de leyes, a la administración del Estado, a la unidad nacional. Bueno, me parece que aquí la primera enseñanza que nos da ya Andrés Bello es que es responsabilidad de la Administración General del Estado y responsabilidad del Estado que las comunicaciones suyas, las comunicaciones de la Administración, lleguen con transparencia y con claridad a la ciudadanía. Por tanto, ese es el primer elemento que me parece a mí que yo al menos quiero subrayar. Bien, en España es verdad que antes del año 1978 hubo algunas cuestiones que se publicaron, algunas cuestiones anecdóticas casi, porque fue algo muy esporádico. Se publicó algo en el Boletín Oficial del Estado previo a la Constitución. No voy a hacer referencia concreta a ello porque no quiero alargar más de lo que ya tengo previsto, por supuesto, pero realmente todo empieza con la Constitución, que es el primer documento que va a impregnar democráticamente todas las acciones que vayan a continuar, y a partir de ahí es, por tanto, punto de arranque. Yo me he centrado, la Constitución española es del año 1978, el principio de seguridad jurídica se establece en el artículo 9, y hay una sentencia del Tribunal Constitucional del año 90 que he traído aquí porque desarrolla más exactamente en qué consiste ese principio. La exigencia del artículo relativa al principio de seguridad jurídica implica que el legislador debe perseguir la claridad y no la confusión normativa. Debe procurar que acerca de la materia sobre la que legisle sepan los operadores jurídicos y los ciudadanos a qué atenerse. Y debe huir de provocar situaciones objetivamente confusas. Es decir, hay un aviso específico en la Constitución y el desarrollo al que se refiere la sentencia del Tribunal Constitucional. El primer manual, que no es un manual, la primera referencia bibliográfica que debemos de resaltar para este tema es este librito, que es una joya, que es del año 1980, 2 años después de la Constitución. Se publica la introducción al estudio del lenguaje administrativo de Lucía Calvo Ramos. Lucía Calvo Ramos estudia durante un mes, elige el año 78, durante un mes estudia el Boletín Oficial del Estado, y son 1800 páginas sobre las que trabaja para destripar el lenguaje que estaba, como todos sabemos, porque estamos hablando siempre de lo mismo, un lenguaje recargado y oscuro que no permitía la clara comprensión de lo que se decía. Y estamos hablando de legislación. Boletín Oficial del Estado, estamos hablando de legislación. Es la primera referencia bibliográfica, 1980, Lucía Calvo Ramos,
un libro imprescindible desde el punto de vista histórico. Es la primera vez que aparece un estudio tan completo sobre este asunto. Bien, desde los 80 nos vamos a los años 86-87. El lenguaje administrativo no cuenta por el momento con manuales de estilo o glosarios como los que poseen otras lenguas especiales. Eso es lo que dice el seminario. Hubo dos seminarios, uno en el 86 y otro en el 87, sobre administración y lenguaje que se celebraron en Madrid y que convocaron a miembros de la Real Academia y a académicos y también a filólogos y a especialistas en el tema del lenguaje, y también por parte de la administración, también hubo una representación de la administración. Estos seminarios partieron o fueron organizados por el Instituto Nacional de Administración Pública. Fueron dos seminarios muy importantes porque del segundo, concretamente del año 87, salió la propuesta para elaborar un manual de estilo del lenguaje administrativo. Otra joya bibliográfica, En 1990 aparece en la primera edición de este manual, que se presenta como una herramienta de trabajo para los funcionarios. Este manual analiza hasta 22 documentos administrativos, y recoge en sus páginas un glosario interesantísimo, y no solamente, sino que habla de lo que es el estilo administrativo, y como había hecho ya anticipadamente el manual de Lucía Calvo Ramos, habla de la importancia o de la referencia de lo que es el tecnolecto, una lengua especializada, que es como se reconoce el lenguaje administrativo. Entonces era de lo que se hablaba, del lenguaje administrativo, y de la importancia de que sin renunciar a ese lenguaje especializado, es fundamental, es imprescindible que la ciudadanía pueda entender lo que ahí se dice. Formaba parte de un proyecto de mejora de inteligibilidad del lenguaje administrativo, e incorpora, como digo, a responsables de la administración pública y del mundo académico. Bien, ya tenemos ahí el punto de partida, Ese manual al que acabo de hacer referencia, por supuesto, hoy es inencontrable. Yo tengo la fortuna de tener un ejemplar, es inencontrable, pero estaba tan bien hecho que hoy es perfectamente válido para usarlo, como punto de referencia. En el año 2001... estábamos en el año 90, pues ahora ya nos vamos al 2001, pasan otros 10 años. Hay un pacto de Estado para la reforma de la justicia, y entre sus prioridades figuraba la elaboración de la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia. Por parte del Gobierno de España en ese momento hay una preocupación que se recupera, la preocupación original de 10 años antes. En esos 10 años, por parte de la Administración General del Estado, no ha habido prácticamente ninguna iniciativa, pero sí que ha habido iniciativas aisladas en comunidades autónomas. Eso también es importante, que hay que reseñarlo, ¿no? Sobre el tema de buscar el lenguaje claro en la documentación administrativa. Bien, en el preámbulo de la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia se justifica este documento por el Pacto de Estado, que es lo que da lugar a esa carta. Ahí se publica una carta que fue aprobada por unanimidad por los grupos parlamentarios en el Congreso. Es decir, ya entramos en una fase de implicación institucional a todos los niveles, niveles políticos, administrativos, ya estaban implicados los niveles académicos, y establece que los derechos de los ciudadanos y los principios, establece como derechos de los ciudadanos los principios de transparencia, información y atención adecuada que deben cumplir los órganos de la justicia. Bueno, esta carta lo que tiene es que ahora ya entramos en lo que es el lenguaje jurídico.
hasta ahora estábamos en el lenguaje administrativo, ahora aparece el lenguaje jurídico y el compromiso va en esa línea, en la línea de la transparencia, la información y la atención adecuada que deben cumplir los órganos de la justicia. La Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia dice: el ciudadano tiene derecho a que las notificaciones, citaciones, emplazamientos y requerimientos contengan términos sencillos y comprensibles, evitándose el uso de elementos intimidatorios, porque ciertamente muchas veces el lenguaje administrativo y el lenguaje jurídico pues utilizan fórmulas de expresión de imperativos, ¿no?, que son también intimidatorias. El ciudadano tiene derecho a que en las vistas y comparecencias se utilice un lenguaje que, respetando las exigencias técnicas necesarias, resulte comprensible para los ciudadanos que no sean especialistas en derecho, importantísimo. El ciudadano tiene derecho a que las sentencias y demás resoluciones judiciales se redacten de tal forma que sean comprensibles por sus destinatarios, empleando una sintaxis y estructuras sencillas, sin perjuicio de su rigor técnico. Es decir, vamos incorporando elementos de sintaxis, de estructura, siempre reconociendo que nada de todo esto tiene que ver con rebajar el nivel de la calidad del lenguaje, sino simplemente hacerlo accesible a la ciudadanía, pero sin perjuicio del rigor técnico. Muy importante tener esto en cuenta. En el año 2005, estábamos en el 2002, ahora damos un salto al año 2005, mediante una resolución el Gobierno aprueba las directrices de técnica normativa. Vale, ¿qué es esto? Esto es ahora una incursión en el lenguaje de la legislación. Es específica, estas directrices de técnica normativa son específicas para el Boletín Oficial del Estado, para la normativa que se publica en el Boletín Oficial del Estado. Algunos elementos importantes que traen estas directrices de técnica normativa. Bueno, primero es la primera vez que se establece cómo se tienen que escribir, cómo se tienen que redactar las leyes, ¿no? Un lenguaje correcto, de modo que las disposiciones legales puedan ser mejor comprendidas por los ciudadanos. Conseguir un mayor acercamiento al principio constitucional de seguridad jurídica. Volvemos al principio constitucional de seguridad jurídica citado anteriormente, por tanto, lo único que quiere es desarrollar ese principio constitucional mediante la mejora de la calidad técnica y da una serie de pautas importantísimas de todas las normas de origen gubernamental, ¿no? Bien, singularidad. Estas directrices fueron luego replicadas por las comunidades autónomas. En España tenemos 17 comunidades autónomas y que tienen sus propios parlamentos que a su vez legislan para cada comunidad autónoma, 17. Bien, a veces ocurre que, bueno, pues todo esto produce al final una inflación enorme de legislación. Probablemente hay cosas en las que sí sea necesario, pero tener 17 leyes de caza y pesca pues no parece que sea una cosa muy razonable, pero es así. Tenemos 17 leyes de caza y pesca y cada ley de caza y pesca pues tiene sus singularidades. A veces hay un arroyo que delimita que a un lado se puedan cazar conejos y al otro lado del arroyo pues ya no se puedan cazar conejos o en distintas fechas, ¿no? Vale, al final, esa réplica de las directrices de técnica normativa pues tienen también su curiosidad, ¿eh? Bien, importancia no solo sobre la información presentada, redacción, es decir, cómo se tienen que redactar, sino también cómo se presentan. Aquí habla también de textos que hace referencias a fuente, cuerpo, tamaño de la letra, interlineado, márgenes en blanco, para facilitar su comprensión. Este es ahora otro elemento muy importante y es que a la hora de ponernos a redactar, muchas veces hay dudas. El lenguaje claro, ¿qué elementos definen el lenguaje claro? Pues es que lo que define el lenguaje claro básicamente es sujeto, verbo y complemento, ¿no? O sea que, es decir, hay que seguir las normas de la gramática
y las normas de la ortografía, no cometer faltas de ortografía y redactar de manera que los párrafos tengan un sentido lógico, y eso está todo ya está todo inventado, no hay nada que inventar, ¿no? Y para las dudas ortotipográficas que se puedan presentar, pues la solución en la Real Academia Española y en lo que la Real Academia Española va publicando, ¿no? Y va trabajando sobre ello. Bien, en el año 2005 también hay un plan de transparencia judicial dentro de una resolución. Se argumenta que debe mejorar el lenguaje jurídico. Otra vez volvemos al lenguaje jurídico. Bien, responde a una de las críticas reiteradas por la ciudadanía sobre que el lenguaje jurídico aparece como prácticamente ininteligible. Justicia transparente, justicia comprensible. El objetivo principal es lograr la transparencia de los órganos judiciales. En su punto 7 dice: convendrá conciliar criterios tendentes a desechar fórmulas y expresiones anacrónicas o vacías de contenido, que no proporcionan ninguna información. Prestar atención a la comprensibilidad de las citaciones, etc. Estamos en ese lenguaje hueco, lenguaje rimbombante, que tantas veces se ha denunciado y que aquí en concreto, a lo que en concreto se refiere, ¿no? El gobierno, y aquí viene otro punto fundamental, crea a partir de aquí la Comisión para la Modernización del Lenguaje Jurídico y encarga a un grupo de expertos la elaboración de un informe con recomendaciones de mejora en diferentes campos. Este grupo se constituye en el año 2009 y está formado por juristas, académicos, filólogos, docentes, periodistas. Es decir, estamos ante una implicación de expertos por parte de toda la sociedad. No es un asunto que se haga de arriba a abajo, me refiero a que no se haga solo desde la administración. Es la administración la que lo gobierna o la que lo dirige, pero luego implica sobre todo en el mismo plano tanto a la administración pública como a la Real Academia, y a partir de ahí también a otros expertos. Este grupo va a dar a luz un informe y 6 estudios de campo. El informe fue presentado en el año 2011 por el entonces ministro de Justicia, Francisco Camaño, y por el que entonces era director de la Real Academia, José Manuel Blecua, y contiene una serie de recomendaciones dirigidas a los profesionales y a las instituciones. Las recomendaciones son políticas públicas comparadas, en la que fue un grupo coordinado por la profesora Cristina Carretero, de la Universidad Pontificia Comillas. Otro era el lenguaje de las normas, por el académico Salvador Gutiérrez Ordóñez. Otro era lenguaje escrito, por la profesora Estrella Montoliu, del grupo de EDAP, de la Universidad de Barcelona. Otro era lenguaje jurídico en los medios, dirigido por una periodista, María Peral. Otro era lenguaje oral, dirigido por el catedrático Antonio Briz, de la Universidad de Valencia. Y plantillas procesales, por Julio Borrego Nieto, de la Universidad de Salamanca. 6 documentos de trabajo más un informe con recomendaciones. Ese informe es fundamental porque ese informe es el que ahora mismo, ahora llegaremos a ello, va a ser recuperado. Ese informe va a ser recuperado por el actual gobierno y concretamente por el actual ministro de Justicia, que ya participó en aquel momento en estos trabajos para poner al día todo esto. Una justicia moderna es una justicia que la ciudadanía es capaz de comprender, así de sencillo, no le demos más vueltas. Hay dos tipos de recomendaciones en ese informe. A los profesionales, recomendaciones básicas sobre la base de los errores gramaticales y de sintaxis más comunes. Volvemos a la RAE, es decir, está todo inventado, no hace falta desarrollar nuevas ideas. Y a las instituciones, a las que les corresponde impulsar medidas que permitan acercar el lenguaje jurídico al ciudadano, y siempre para la búsqueda de la excelencia en su expresión lingüística, poner medios a las instituciones, contar con ello. Los estudios realizados por la comisión confirman que en ocasiones la especialidad del lenguaje se confunde con la opacidad. Esto es un tema reiterativo,
la especialidad se confunde con la opacidad. No tiene por qué. Los arcaísmos y los formulismos dificultan la comprensión, pero son elementos intrusivos que deberíamos de quitar, retirar. En diciembre de 2011 se firma un convenio para promover la claridad del lenguaje jurídico. Firman un convenio 7 instituciones. Colaboran en la formación lingüística de los profesionales del derecho, el reconocimiento público de buenas prácticas, el acercamiento del lenguaje jurídico a la ciudadanía, estandarización de documentos jurídicos y el impulso de tecnologías al servicio de la claridad del lenguaje. En este convenio marco aquí tenemos las instituciones que estaban implicadas en aquel momento: Ministerio de Justicia, Fiscalía General del Estado, Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, el Consejo General de la Abogacía, el Consejo General de Procuradores, la Conferencia de Decanos y Decanas de las Facultades de Derecho de España. Como anexo a ese documento se crean los premios al buen uso del lenguaje jurídico. Todo esto que estoy diciendo es una consecuencia de los trabajos de la comisión. No lo perdamos de vista, por eso es tan importante. Estos premios al buen uso del lenguaje jurídico nunca se han llegado a desarrollar. Se quiere premiar, decía el documento, investigaciones, proyectos innovadores y trayectorias. En el año 2014, convenio de colaboración entre el Consejo General del Poder Judicial y la RAE otra vez. Ahora ya se implica directamente la institución propiamente de la justicia, de los magistrados, el Consejo General del Poder Judicial y la RAE para la elaboración de un diccionario de términos jurídicos y un libro de estilo de la justicia. Dos cuestiones fundamentales que no se van a quedar en el ámbito español, sino que van a acceder al ámbito de la lengua española para todo el ámbito hispanohablante, que es en el que estamos nosotros. El Consejo General del Poder Judicial pretende ayudar a la mejora de la calidad expositiva y literaria de las resoluciones judiciales. Bien, aquí dice, si bien en España y en otros países europeos existen iniciativas dirigidas a lograr que el lenguaje de las leyes sea claro, el de la jurisprudencia, que también es decisivo para la claridad e interpretación del derecho, ha sido objeto tradicionalmente de menor atención. Es decir, hay una advertencia, un aviso, una nota que nos habla de que en lo que podríamos venir hablando del lenguaje administrativo, pero también del lenguaje de las leyes, aquí ahora se pone énfasis en el lenguaje de la jurisprudencia, decisivo para la claridad e interpretación. Entre medias aparece una guía breve del prontuario de estilo para el Tribunal Supremo. Digo entre medias porque esto aparece, estábamos en el año 14, año 2016, recomendaciones sobre estructura de los textos, lenguaje no sexista y formato del documento, guía breve para el Tribunal Supremo, pautas para homogeneizar las sentencias y hacerlas más claras y comprensibles. Esto es una iniciativa en paralelo a lo que venimos diciendo. Bien, en el año 2016, Diccionario del Español Jurídico. Se publica el Diccionario del Español Jurídico en papel. Aporta la novedad de estar hecho con la misma metodología y criterios lexicográficos con que se hacen los diccionarios de la lengua. Forma parte del proyecto que se completará al año siguiente con el libro de estilo de la justicia y con el diccionario panhispánico del español jurídico. Insisto, muy importante, no estamos ya hablando solo de España, estamos hablando de la lengua española, estamos hablando del ámbito hispanoamericano. Bien, entre medias se nos cruza otra cosa que la incluyo aquí como una cuña, pero que aparece ahí, y es que el Defensor del Pueblo habla en su informe anual del lenguaje oscuro de la agencia tributaria. Aconseja a la agencia tributaria que se esfuerce más en que sus textos sean un poco más claros y accesibles para el contribuyente. Importante, si el lenguaje es oscuro, los ciudadanos no sabrán cómo actuar y se verán obligados a buscar el asesoramiento de un profesional, lo que no parece razonable ni justo en una administración que está al servicio de los ciudadanos. Es esto que tantas veces hemos hablado también de lo de hay que traducir los textos especializados para que el ciudadano los entienda. No hay que traducir, hay que darle la oportunidad al ciudadano de que los entienda directamente. De eso se trata y ahí es donde es el esfuerzo que se nos pide.
En el año 2017, ya vamos avanzando, ya llegando a la época de ahora mismo, aparece el libro de estilo de la justicia, redactado por Salvador Gutiérrez Ordóñez dentro del proyecto en el que estábamos. Es la primera vez que la justicia española cuenta con un manual integral de este tipo, que nació con vocación de inspirar a todo el ámbito de la justicia. El libro de estilo recoge muchos de los presupuestos del informe. De ahí la importancia capital de ese informe de la Comisión de Modernización del año 2011, que fue donde partió todo. Forma parte del ambicioso proyecto para guiar a los profesionales del derecho en el proceso de redactar documentos legales más claros y ayudar a la ciudadanía a entender conceptos complejos. El libro de estilo está al alcance de todos, de todos. Y en el año 2017 también tenemos el Diccionario Panhispánico, del español jurídico en línea, del que podemos también todos disponer y disponemos de él, puesto que está accesible para todos. Hasta ese momento no había ningún diccionario con las pretensiones de abarcar el lenguaje jurídico de toda la comunidad hispanoamericana, elemento fundamental. Sigue las políticas de fomento de claridad del lenguaje jurídico que venía estimulando la Cumbre Judicial Iberoamericana, y la plataforma es fruto de colaboración de la RAE y de la Asociación de Academias de la Lengua Española, de todas las academias del mundo iberoamericano, la Cumbre Judicial Iberoamericana y el Consejo General del Poder Judicial. Y ya llegamos a 2020, este gobierno que hay ahora mismo, el actual ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, era secretario de Estado en el año 2010-2011, cuando se puso en marcha aquella comisión, y ahora él lanza este Plan de Justicia 2030, y concretamente aquí tenemos, con referencia a la... Solo se accede a una justicia plena si se comprende. Quiere recuperar todos aquellos trabajos para ponerlos al día. Recuperará las conclusiones que en 2011 emitió la comisión. Juan Carlos Campo: solo se accede a una justicia plena si se comprende, ha subrayado el ministro. Existe un derecho de los ciudadanos a comprender el lenguaje jurídico, es decir, ya supuestamente, y digo supuestamente porque con todo lo que está ocurriendo ahora mismo, con la pandemia y con todas las cosas que tenemos encima, pues en este momento esto no se ha puesto en marcha todavía, ¿no? Sí que es importante, y me quedo aquí, ya termino, que una de las cosas fundamentales que quedan en marcha son los elementos de formación y escuelas de prácticas como desarrollo. El futuro de la modernización pasa por la formación, y en eso pues tenemos iniciativas que en concreto pues tengo yo aquí algunas de ellas. La de la profesora Cristina Carretero, que ha hecho mucho énfasis y ha sido muy activa en este tema de la formación, dar formación a los jueces y administraciones. Urge cambiar el papel de los profesores en las facultades de Derecho, porque hasta ahora eso no se había atendido. Ahí tenemos una laguna que hay que cubrir. Y otras iniciativas tenemos en la Universidad Complutense de Madrid, en la Universidad Internacional de Cataluña, que son todas de este año, de 2020. No, las de la Universidad Complutense son anteriores, pero bueno, que ya están ahí. Y termino con esta recomendación del año pasado, el libro de la profesora Cristina Carretero, un libro imprescindible para entender y conocer el lenguaje claro. Y el más reciente que ha aparecido ahora, El Derecho a Entender, de la profesora Estrella Montoliu y el periodista Mario Tascón, que también es importante. Luego aquí hay algunos vínculos que también, sobre los que también apunto, y nada más, y muchísimas gracias.